Ya, vamos a comenzar un nuevo capítulo, chicos, proteínas 1. Vamos a comenzar un nuevo capítulo en cuanto a que empezamos el tercer grupo de biomoléculas que vamos a estudiar, las proteínas. Ya hemos estudiado carbohidratos, lípidos, y hemos hecho como una introducción, un preludio al estudio de las proteínas, hemos visto aminoácidos y péptidos. Entonces vamos a estudiar estas complejas moléculas. Como pueden ver acá que he colocado estos esquemas, que las proteínas tienen niveles estructurales más complejos, no son como los carbohidratos ni como los lípidos. Se caracterizan por tener estructuras tridimensionales, y para entender sus funciones hay que entender primero su estructura. Como no hemos visto desde el principio, ¿verdad? El principio importante de bioquímica 1 estructural es la relación entre la estructura y la función. Les pongo este dibujo, o digo este esquema, para que vean la importancia de las proteínas. ¿Recuerdan el capítulo 1? Hemos visto que en esa tablita que las proteínas son las biomoléculas más abundantes y con mayor variedad que existe a nivel celular. Si nos fijamos, en el citoplasma hay proteínas. Están las enzimas en el citoplasma. Toda enzima es una proteína. En el nucleolo hay proteínas, en el núcleo hay proteínas, en los retículos hay proteínas, en el aparato de Golgi hay proteínas, en todo lado hay proteínas. Por tanto, las proteínas son biopolímeros que tienen una importancia primordial en la vida celular. Su importancia es tanto estructural como funcional. De un modo general, si analizamos la estructura de una proteína, ya hemos visto a los péptidos. Pues un familiar, diríamos, inferior a de las proteínas son los péptidos. Las proteínas están formadas por la unión de varios aminoácidos, que pues se dice de un modo general que por encima de 50 aminoácidos ya se considera una proteína. La unión de 50 aminoácidos se considera una proteína. E igual que en los péptidos, fíjense en mi cursor, chicos, y pueden cerrar a ustedes así también sus diapositivas. Este es un aminoácido. Este es otro aminoácido, lo que estoy encerrando en un círculo. Y este es otro, y así. Entonces, cada uno de estos aminoácidos está unido al siguiente aminoácido mediante enlace peptídico. Pueden encerrar en un cuadrado, como está acá, los enlaces peptídicos. Entonces, las proteínas estructuralmente podemos indicar que son biopolímeros que están formados por la unión de más de 50 aminoácidos, hasta miles incluso de aminoácidos, todos los aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. En toda estructura de proteínas se reconoce dos aspectos importantes. Una cadena repetitiva, que sería esta. Estoy indicando con mi cursor, una cadena repetitiva. ¿Por qué repetitiva? Fíjense, carbono, hidrógeno, enlace peptídico. Carbono, hidrógeno, enlace peptídico. Carbono, hidrógeno, enlace peptídico. Y tienen una estructura variable. La estructura que varía está dada por los grupos R de los aminoácidos que lo constituyen. Entonces, en la estructura de toda proteína se reconoce un extremo amino-terminal o N-terminal y un extremo C-terminal o carboxilo-terminal, igual que en los péptidos, ¿no? Entonces, un extremo N-terminal y C-terminal. Esa sería la descripción de la estructura de una proteína, nada más de una manera muy simple. Pero una proteína no es algo así como una cadena larga, no, vamos a ver que no. Pero en esencia, su estructura se basa en esta secuencia de aminoácidos con un extremo N-terminal y un extremo C-terminal. Las proteínas, nuestras proteínas en el ser humano y en los animales superiores, están formadas por 20 aminoácidos. La unión de, no 20 aminoácidos nada más, hemos dicho que están formados por más de 50 hasta 100 o 1000 aminoácidos, pero se refiere a la combinación de 20 aminoácidos. Dentro de nuestras proteínas solo están presentes los 20 aminoácidos que hemos citado, ¿verdad? En el capítulo de aminoácidos.
que se clasifican en 7 clases. Esos 20 aminoácidos se combinan de modo factorial. Si ustedes recuerdan que es el factorial de 20, se refiere a 20 por 19. 19, eso lo que da por 18. Eso que se obtiene ese producto por 17. Eso por 16 y así. Entonces tenemos una combinación enorme de probabilidades de combinación, repito, de 20 aminoácidos. Otra característica es que los 20 aminoácidos todos son L-alfa aminoácidos. Esto hemos visto en el capítulo de aminoácidos. Todos son configuración relativa L y todos son alfa aminoácidos. Se ha logrado secuenciar proteínas que tienen hasta 1000 residuos de aminoácidos, con pesos moleculares elevados de 116.000 a 150.000. Entonces también podríamos añadir en su definición que las proteínas son biopolímeros de alto peso molecular. Pueden añadir eso. Obviamente, si están formados por más de 50 hasta 1000 o un poco más de residuos aminoácidicos, son biopolímeros de alto peso molecular. Si son de alto peso molecular, ¿cómo expresamos la masa o peso molecular de una proteína? Generalmente expresamos de cualquier molécula como gramos mol, ¿verdad? Pero en las proteínas se trata de una manera especial. La mayoría de las cadenas, su micrófono, chicos, por favor. La mayoría de las cadenas polipeptídicas naturales, de un modo general, así está formado por 50 a 200 residuos aminoácidos. Puede existir de 300 hasta 1000, ¿no? Pero la mayoría están entre 50 y 200 aminoácidos. Si consideramos más o menos el peso molecular promedio de un aminoácido es de 110, entonces si multiplicamos 110 por 50 y 110 por 200, tendríamos pesos moleculares que oscilarían entre 5.500 y 220.000, o sea, de alto peso molecular. Sin embargo, no se expresa como gramos mol. La masa de las proteínas se expresa en daltons. Si recuerdan química general, un dalton es igual a la unidad de masa atómica o UMA. ¿Qué es esto de la unidad de masa atómica? ¿A qué es igual Dalton? Bueno, este nombre primero viene del científico que desarrolló la teoría atómica de la materia, ¿no? Dalton. Una proteína, por ejemplo, con un peso molecular de 50.000, tiene una masa de 50.000 Daltons. O se puede expresar en su múltiplo, ¿no? En kilodaltons, 50. O sea, la proteína se expresa más el peso molecular en Daltons. ¿Pero qué es un Dalton en esencia? Se define un Dalton, si ustedes recuerdan por química general, un Dalton se define como la 12ª parte de la masa de un átomo isótopo carbono 12. Pues la 12ª parte de 12 es 1. Entonces hace alusión a la masa de un átomo de hidrógeno. O sea, un Dalton o una unidad de masa atómica se refiere a la masa de un átomo de hidrógeno. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a medir, pesar o a tener la medida de un átomo de hidrógeno? Obviamente, primero, nadie puede pesar un átomo, ni nadie puede ver un átomo. Es una elucubración del intelecto humano. ¿Cómo podemos medir eso? Pues existe un valor que sale del Dalton, expresado en unidades del sistema que conocemos en gramos. Y un Dalton es igual a 1.661 por 10 a la menos 24 gramos, que corresponde, repito, a la masa de un átomo de hidrógeno. Entonces, diríamos que un átomo de hidrógeno, según el cálculo que ustedes me van a investigar de dónde sale esto, sería que un átomo de hidrógeno pesaría 0.000000000000000000016 gramos, que tiene una lógica, ¿verdad? 0.00000, improbable de medir con nada, con ninguna balanza ni con nada. Entonces, un Dalton expresa o tiene en gramos sería esto. Y para no usar, digamos, 50.000 por 0.0000000, simplemente se maneja en Daltons, 50.000 Daltons, 50 kilodaltons, 1000 kilodaltons, etc. Pero, repito, un Dalton equivale a esto. Tarea,
¿De dónde sale esta relación? ¿Cómo se ha llegado a este valor? Tomen en cuenta esto, tomen en cuenta esto. Tarea, chicos. Por favor, hagan esto. ¿De dónde sale este valor? Si me dicen que un Dalton es esto, pues ¿de dónde ha salido eso? Bueno, hemos dicho, ¿verdad?, que las proteínas tienen una, son las biomoléculas con mayor cantidad y mayor variedad. Entonces, para estudiarlas hay que clasificarlas, ¿no? Y no solo eso, sino que hay que tomar criterios para su clasificación. Como cumplen tantas funciones, pues vamos a tomar como criterios de clasificación estos 4. Vamos a clasificar las proteínas según su función, clasificar las proteínas según su estructura tridimensional, según su diferente composición, según sus solubilidades. Vamos a ver que se traslapan estas, pero es importante clasificarlas desde estos 4 puntos de vista. Según su función, ¿cómo se clasifican? Pueden escribir aquí. Cuando cumplen función, pongan función catalítica. Función catalítica. Es cuando actúan como enzimas. Toda enzima es una proteína, aunque existen las ribosimas, que vamos a hablar de eso cuando veamos ácidos nucleicos, no importa, pero todas las enzimas son proteínas. Estas enzimas catalizan el metabolismo en rutas esenciales para la vida celular. Al año ustedes van a ver el metabolismo y todas las reacciones que se llevan a cabo en el metabolismo están catalizadas por enzimas particulares. Entonces, una primera, según su función, se clasifican como catalizadores. También pueden actuar como transportadores o almacenadores. Una función de transporte, diríamos, o función de almacenamiento. Algunas proteínas transportan y almacenan moléculas pequeñas que se utilizan en varios procesos biológicos. Por ejemplo, los iones metálicos como el hierro en la hemoglobina, en la mioglobina, magnesio en la clorofila y así. También cumplen las proteínas una función, escriban aquí, función estructural. Las proteínas son los ladrillos de la vida, se dice así de una manera muy, digamos, coloquial. Son los ladrillos de la vida porque forman parte importante de toda la organización de células, de tejidos, y por tanto de órganos. Por ejemplo, el colágeno. El colágeno es una de las proteínas más abundantes que tenemos en el organismo y es la que brinda fuerzas a tendones, a los ligamentos, a los huesos, que vamos a estudiar en el siguiente capítulo. También está la miosina, la elastina, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el colágeno que les pongo aquí, pues es una molécula formada por 3 subunidades que tiene una gran resistencia. Otra función, estamos viendo de manera muy general todavía, otra función importante de las proteínas es que actúan participan en las regulaciones metabólicas, sobre todo metabólicas. Pongan como reguladores, actúan como reguladores. ¿Y cómo lo hacen? Pues actuando como mensajeros químicos, conocidos como hormonas. Hay hormonas que son proteínas. Hemos visto en el anterior capítulo las hormonas peptídicas. En lípidos hemos visto hormonas esteroideas, pues también hay hormonas que son proteínas. Y también sus receptores, los receptores de estas hormonas, también son proteínas. Están situados sobre todo en la superficie de las células diana. Entonces actúan como factores de regulación. Actúan también tienen una función de defensa. Así las inmunoglobulinas, que serían nuestros anticuerpos, entre muchos de ellos, dentro de este grupo están los anticuerpos, son aquellos que se forman como una respuesta inmunológica adaptativa, es decir, cuando hemos estado en contacto con patógenos determinados, nosotros formamos anticuerpos como defensa. Todas las inmunoglobulinas son proteínas que tienen sus características importantes que ahorita no vamos a tocar. Ustedes van a ver esta estructura básica
de las inmunoglobulinas en inmunología. Otra función importante, actúan como factores de coagulación. Todos los factores de la coagulación de la sangre que ustedes van a estudiar en hematología, todos son proteínas, porque también la mayoría son enzimas, pero son proteínas. Entonces, como funciones, fíjense, cumplen muchísimas e importantes funciones. Otro criterio de clasificación de las proteínas según su estructura tridimensional. Las proteínas hemos dicho que no son moléculas simples, sino que tienen estructuras tridimensionales, que le vamos a poner entre comillas su forma. Y según su estructura tridimensional se clasifican en dos grandes grupos, proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las proteínas fibrosas, como su nombre indica, son proteínas que tienen una estructura o forma alargada y pues resultan en muchos casos por la combinación de dos o más cadenas polipeptídicas. Estas proteínas fibrosas se caracterizan porque son muy resistentes. Por ejemplo, el colágeno. Son proteínas muy resistentes, sobre todo cumplen funciones estructurales. Las otras proteínas son las proteínas globulares. Como su nombre indica, tienden a tener estructura globular, a diferencia de estas fibrosas. Y se caracterizan porque tienen, fíjense esto, torsiones que parecen al azar y no son nada al azar. Son torsiones, se dice esto, todo esto de la molécula, no me refiero a estas estructuras en tipo alfa hélice, no, me refiero a todas estas torsiones que son altamente ordenadas y además condicionadas genéticamente. Esta forma globular se caracteriza porque tienen una superficie hidrofílica, subrayen eso. Poseen una superficie hidrofílica, y subrayen esto más, y un interior apolar. En consecuencia, se parecería a una micela, ¿verdad? Fíjense que ese patrón aparece en los lípidos, aparece ahora en las proteínas. No quiero decir que sean micelas, no son micelas, pero asemejando esa misma función, un interior apolar y una superficie hidrofílica. ¿Esto qué cosa hace? Esto justifica que las proteínas, las proteínas globulares son solubles en agua. Las proteínas globulares son solubles en agua. En cambio, las fibrosas son insolubles en agua. Según su composición, ¿cómo se clasifican las proteínas? Pues se clasifican en proteínas simples y en proteínas conjugadas. Las simples, aquellas que solo están formadas por aminoácidos. Entonces se dice que por hidrólisis solo dan alfa-aminoácidos. Pero, o sea, si bien son simples, solo formadas por aminoácidos, a su vez estas proteínas simples se subclasifican según su solubilidad. ¿Cómo se clasifican según su solubilidad? Pues en albúminas, globulinas, escleroproteínas, vamos a ver ahorita. Las albúminas son solubles en agua y soluciones salinas diluidas. Entonces, si son solubles en agua, tienen que ser globulares. Las globulinas son menos solubles en agua, o sea, no son tan solubles como las albúminas, pero son más solubles en solución fisiológica. Esto también se basa para separarlas en laboratorio. Las escleroproteínas, por ejemplo, como el colágeno. Este colágeno, ¿qué cosa? Se clasifica como proteína fibrosa, pero a su vez también es una escleroproteína. Son insolubles en la mayoría de los solventes. Las protaminas, otra clasificación según su solubilidad, que tienen un alto contenido de arginina, o sea, son proteínas con un alto carácter básico. Y son solubles en etanol, recuerden que estamos viendo según su solubilidad. Y las histonas, que también son solubles en soluciones salinas, se parecen estructuralmente estas dos. Las histonas participan en la regulación del gen. Bueno, esa es una clasificación según su solubilidad. Todas estas son proteínas simples, es decir, que por hidrólisis solo dan aminoácidos. Las proteínas conjugadas son aquellas que por hidrólisis obviamente dan aminoácidos, o sea, están formadas por aminoácidos, pero también en su composición tienen un grupo prostético. Aquí aumente. El grupo prostético es un grupo no peptídico, es decir, que no está formado por aminoácidos.
A su vez, estas proteínas conjugadas, en función de la naturaleza de su grupo prostético, se clasifican en lipoproteínas, glicoproteínas, etc. Algunas de estas las hemos visto, las lipoproteínas, ¿recuerdan? Cuando hemos visto lípidos, lipoproteínas de alta densidad, baja densidad y densidad intermedia, etc. Obviamente tienen proteínas porque tienen cadenas polipeptídicas, pero como grupo prostético tiene un lípido. Las glicoproteínas que también hemos visto cuando hemos visto carbohidratos, ¿verdad? Están formadas por una proteína más oligosacáridos. Entonces tienen cadenas polipeptídicas y un carbohidrato. Las nucleoproteínas, metaloproteínas con metales, fosfoproteínas que tienen grupos fosfato, cromoproteínas, etc. Entonces las proteínas conjugadas son aquellas, repito, que están formadas por aminoácidos más un grupo prostético, es decir, un grupo no peptídico, que puede ser un lípido, carbohidratos, ácidos nucleicos, metales como el hierro, como la mioglobina también, grupos fosfato, como muchas enzimas que van a ver al año en el metabolismo que están fosforiladas. Bueno, esa sería una clasificación de las proteínas. Ahora, ¿cuáles son los niveles estructurales? Si están clasificadas, fíjense, con tantos criterios de funcionamiento, entonces, para entender cómo funcionan, tenemos que ver primero cómo es su estructura. Entonces, en este capítulo vamos a ver la estructura, los niveles estructurales. En el siguiente capítulo vamos a ver la función de algunas de las más importantes. Entonces, niveles estructurales de las proteínas. Si digo niveles estructurales, ya estoy mencionando complejidad, ¿verdad? En condiciones celulares, normalmente, las proteínas tienen estructuras tridimensionales. Estructura nativa también, denominadas conformaciones nativas. O sea, las proteínas en la célula, en su hábitat normal, están formados por estructuras tridimensionales especiales, con diferentes niveles estructurales. Esa estructura, digamos, básica que está en el interior de la célula se llaman conformaciones nativas. O sea, las proteínas en su hábitat natural están como conformación, se denominan conformaciones nativas. Recuerdan que una conformación, que es una conformación en química orgánica, pongan ahí porque nos va a servir mucho esto, chicos. Una conformación, escríbanlas, una conformación es las conformaciones, las conformaciones son disposiciones espaciales, no especiales, espaciales, que adquiere la molécula proteica debido a la rotación alrededor de sus enlaces sigma. Debido a la rotación alrededor de sus enlaces sigma. Como quiera que está formado por varios aminoácidos, pues en las estructuras de R hay enlaces sigma y esos empiezan a adquirir diferentes disposiciones espaciales. Esas conformaciones nativas garantizan una función biológica. Aquí pongan, garantizan la función biológica. Cualquier cambio que exista en la conformación nativa de una proteína, eso es in vitro. In vivo no puede ocurrir, sino habría muerte celular, ¿no? In vitro, cualquier cambio en la conformación nativa, in vitro, puede dar lugar a la pérdida de su estructura nativa. Proceso denominado desnaturalización. Y en consecuencia, pérdida de la función biológica. Repito, in vitro. In vivo no, por lo general no ocurre esto, a no ser en un caso de un envenenamiento, intoxicación, no sé. Entonces, la pérdida de la estructura nativa sugiere o conlleva pérdida de la función biológica. Entonces, ¿cuáles son esos niveles estructurales que tienen las proteínas? Niveles que presentan en su conformación nativa, en su forma basal, cuando están en una célula. En las proteínas se puede distinguir 4 niveles estructurales.
Todas tienen hasta 3 niveles, todas las proteínas. Solo algunas muy especializadas tienen hasta un 4º nivel estructural. ¿Cuáles son esos niveles? Pues se los llama nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. El nivel primario, ¿a qué se refiere? Imaginemos a la proteína como un conjunto. Fíjense, cada esferita sería un aminoácido, unidos uno con otro por enlaces peptídicos. Entonces, si consideramos de la manera simple, ¿verdad? Estos aminoácidos unidos, tendríamos el extremo N terminal o el extremo C terminal. Y entonces el nivel primario se refiere a identidad, qué aminoácidos están presentes, cantidad, en qué cantidad relativa está cada uno de los aminoácidos en esta cadena, y cuál es la secuencia, cuál es el extremo N terminal, después qué aminoácido viene, después qué aminoácido viene, después cuál viene. Esto es súper importante, la secuencia. ¿Recuerdan cuando vimos péptidos? También hablamos de eso. Entonces, el nivel primario es identidad, cantidad y secuencia. El nivel secundario. Imagínense que esta cadena ahora se tuerce sobre sí misma y nos da estructuras de este tipo, que pueden ser una hélice alfa o una hoja plegada. Vamos a ver luego cada uno de estos con más detalle, chicos. Entonces, esto se puede plegar dando esta alfa hélice o una hoja plegada. El nivel secundario, ¿qué es entonces? Es la orientación geométrica de la cadena polipeptídica. Subrayen también eso. Orientación geométrica de la cadena polipeptídica. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque ocurren interacciones entre residuos próximos de la secuencia. Por ejemplo, fíjense estos pespuntes que he puesto acá o acá. Sería una interacción entre fíjense mi cursor, este aminoácido que puede formar, por ejemplo, con este otro aminoácido un puente de hidrógeno, o una atracción de Van der Waals, o una atracción electrostática. Y entonces es interacción entre residuos que están cerca, que es el nivel terciario. El nivel terciario, imagínense que esto se ha vuelto a replegar sobre sí mismo y ahora nos da esto. Entonces, nivel terciario, ahora sí se refiere a la completa arquitectura tridimensional de la proteína. Porque en esta estructura que parece como un doblado sobre sí mismo, pues lo que ocurre aquí se establecen interacciones entre residuos que están alejados en la secuencia primaria. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo voy a fíjense mi cursor, este aminoácido, porque toditos son puritos aminoácidos, ¿verdad? Está formando un puente de hidrógeno, ¿qué tal con este aminoácido? Y por eso es que esto se estabiliza. Pero si esta cadena la estiraríamos, este aminoácido estaría muy lejos de este otro. En cambio, en el nivel secundario, se debe a interacciones de residuos próximos. Por eso es subrayado. Son interacciones alejados en la secuencia primaria. Y finalmente el nivel, esto también es importante. Según la estructura terciaria, hemos visto antes, ¿verdad?, que las proteínas se clasifican en globulares o fibrosas. Este sería un ejemplo de una globular. Y luego el nivel cuaternario. No todas las proteínas tienen este nivel y se refiere a la agregación no covalente, es decir, por atracciones de puentes de hidrógeno, Van der Waals, etc. Atracción de 2 o más cadenas, formando complejos tridimensionales. Por ejemplo, aquí sería uno con dos cadenas asociadas. Un ejemplo típico es este que vamos a ver en el siguiente capítulo, es la hemoglobina, donde fíjense esta cadena azul se asocia por atracciones no covalentes con esta otra cadena roja, esta con este azul y así, formando un tetrámero. Vamos a ver más adelante eso. Entonces, este sería un nivel cuaternario. Repito, no lo tienen todos. Ahora, ¿qué es lo que estabiliza, por ejemplo, esta estructura? ¿Qué estabiliza esta otra estructura? ¿Cuáles son las fuerzas de estabilización de los diferentes niveles? Pues en todos los niveles, fíjense como si fuera una secuencia. Tenemos la cadena se reorganiza y se vuelve a reorganizar dando la estructura terciaria. Y algunas proteínas se asocian, cadenas que se asocian. En todos los niveles de las estructuras tridimensionales están
todos estos estabilizados por interacciones no covalentes. Recuerdan, capítulo 1 hemos repasado. ¿Cuáles son esas interacciones no covalentes? Pues son los puentes de hidrógeno que pueden aparecer entre aminoácidos, o atracciones electrostáticas, o interacciones hidrofóbicas tipo Van der Waals. Y se observan en todos los niveles. ¿Qué justifica que se forme esta hélice alfa? Pues atracciones de tipo no covalente. ¿Cuáles son? Repito, puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas o interacciones hidrofóbicas tipo Van der Waals. Pero también puede haber un grupo especial de interacciones que son en esencia enlaces covalentes, que forman puentes de disulfuro. ¿Entre qué aminoácidos ocurre esto? Entre dos cisteínas. Recuerden que hemos hablado en péptidos, cuando hemos visto el glutatión también. Les dije, la formación de disulfuros siempre ocurre por la unión de dos cisteínas y forma parte importante en la estructura de las proteínas. Entonces, entre las fuerzas no covalentes están puentes de hidrógeno, atracciones de Van der Waals y atracciones electrostáticas, pero también existen enlaces covalentes. ¿Cuáles son? Puentes de disulfuro. ¿Entre qué aminoácidos se lleva a cabo estos puentes de disulfuro? Siempre entre dos cisteínas. Entonces, fijémonos, por ejemplo, esta estructura terciaria. Cada bolita es un aminoácido, que, bueno, está simbolizado muy exagerado, ¿no? Un enlace peptídico. Entonces, este sería un puente de disulfuro. Asumimos que estos dos aminoácidos son entonces cisteínas, que son aminoácidos azufrados, ¿verdad? Puede verse también puentes de hidrógeno, atracciones de, digamos, carga negativa con positiva de aminoácidos polares o aminoácidos apolares, atracciones de Van der Waals entre apolares neutros, etcétera, que estabilizan un nivel terciario. Empecemos a ver cada grupo. Estructura primaria. Hemos dicho que la estructura primaria se refiere a identidad, cantidad y secuencia. Es decir, qué aminoácidos están formando parte, en qué cantidad relativa y cuál es la secuencia. ¿Cómo podríamos saber? A ver, si decimos identidad y cantidad, se resume en una palabra que sería composición. ¿Qué tipo de aminoácidos? ¿Qué aminoácidos y en qué cantidad? Eso es composición. Pues la composición se lleva a cabo hidrolizando, no se lleva a cabo, perdón, la composición se determina hidrolizando la proteína. Si hidrolizamos una proteína, estoy refiriéndome a que vamos rompiendo los enlaces peptídicos. Y al hidrolizar los enlaces peptídicos se van a ir liberando los aminoácidos que forman parte de la proteína. Como quiera que la hidrólisis, recuerdan, es la ruptura de un enlace covalente, en este caso, un enlace peptídico, que no es fácil. Entonces, generalmente se realiza la hidrólisis de la proteína en condiciones drásticas. Por ejemplo, ácido clorhídrico 6 normal a ebullición entre 12 a 36 horas, ¿no? A temperatura de ebullición a 100 grados, digamos, bajo atmósferas de nitrógeno para evitar la oxidación. El producto de la hidrólisis nos va a dar un hidrolizado de la proteína, es decir, como una sopa, como una mezcla de aminoácidos. Esa mezcla de aminoácidos luego se los puede separar en un cromatógrafo, ya sea cromatografía de intercambio iónico, se reconoce por ninhidrina y su composición se lleva a cabo con ordenadores, con analizadores de aminoácidos, hasta conocer qué cantidad, qué aminoácidos están presentes y en qué cantidad. Un aspecto más complejo es cómo determinamos la secuencia. ¿Cuál es el aminoácido N-terminal? ¿Cuál es el C-terminal? ¿Qué aminoácido viene después del N-terminal? ¿Cuál es el que continúa? Porque vamos a ver que la secuencia condiciona casi todo. Porque la secuencia está condicionada genéticamente. Vamos a quedar acá, chicos. Mañana continuamos. Chito. Espérenme. ¿Alguna pregunta, chicos?
Si no hay hoy preguntas, puede ser mañana. Vengan siempre a clases o entren a clases repasando para hacer preguntas, de manera que cuando estudien no sea tan complejo, chicos. Esa es una clave para toda materia, que siempre repasen. Así pueden hacer alguna pregunta. Además está todo fresco y si se sigue avanzando, todo tiene una secuencia, una lógica, chicos. Bueno, si no hay preguntas, vamos a quedar acá, chicos. Continuamos mañana. No se olviden, siempre entren con sus diapositivas para ir subrayando, para ir aumentando, chicos. Eso vale mucho porque eso es lo relevante que yo puedo evaluar. Bueno, pero por lo menos asistan, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces. Hasta luego. Si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Doctor.